Hay fechas que pesan, no porque las hayamos elegido, sino porque algo dentro de nosotros las reconoce antes de entender por qué. Abril es una de esas fechas. Y lo que voy a contarte hoy lleva años esperando ser dicho en voz alta, porque hay cosas que uno investiga durante décadas y que, sin embargo, no se atreve a pronunciar hasta que el momento lo exige. Este es ese momento. Durante más de 40 años he recorrido archivos que nadie quería abrir. He hablado con personas que juraron no hablar jamás. He leído documentos que deberían haber sido destruidos y que por alguna razón que todavía... No comprendo del todo, llegaron a mis manos. Y en todos esos años, en todos esos testimonios, en todas esas páginas amarillentas y en todas esas conversaciones susurradas en habitaciones sin ventanas, una figura regresa siempre. Una figura que no debería seguir siendo un misterio después de 2000 años y sin embargo lo es, más que nunca. Quizá porque nunca dejamos de buscarla, quizá porque ella tampoco dejó de buscarnos a nosotros. Lo que voy a compartir contigo esta noche no es una predicción. No soy profeta ni pretendo serlo. Soy un investigador, un cronista de lo inexplicable. Y lo que he descubierto sobre el fin de la historia, sobre lo que podría ocurrir en abril, sobre lo que ciertos documentos sugieren con una precisión que eriza la piel, merece ser contado con calma, con rigor y con honestidad de quien sabe que algunas verdades no caben en ninguna categoría conocida. Así que quédate, porque esto apenas comienza. Y lo que viene a continuación cambiará, al menos por un momento, la forma en que ves el tiempo que te queda por delante. Permíteme empezar por el principio. No el principio cronológico, sino el principio emocional. El momento en que todo esto dejó de ser una investigación académica y se convirtió en algo personal. Fue hace muchos años, en una tarde de lluvia en el norte de España. Yo llevaba meses inmerso en lo que entonces llamaba el proyecto más ambicioso de mi vida, reconstruir con la mayor fidelidad posible los últimos años de un hombre llamado Jesús de Nazaret. No el personaje religioso, no el símbolo teológico, el hombre, el ser humano que caminó por aquellas tierras áridas, que habló con pescadores y leprosos, que tocó lo que nadie quería tocar y que dijo cosas que 2000 años después siguen sin tener respuesta satisfactoria. Esa tarde, revisando una serie de documentos que un contacto en Roma me había facilitado de manera extraoficial, encontré algo que no encajaba. Una fecha, una referencia cruzada entre un texto arameo del siglo I y una anotación marginal en latín que nadie había relacionado antes. No voy a decirte que fue un hallazgo revolucionario en el sentido académico, pero sí voy a decirte que, cuando lo leí, la habitación pareció quedarse sin aire, porque lo que ese documento insinuaba, lo que esa convergencia de fechas sugería, no era simplemente una curiosidad histórica. Era una advertencia o quizá una promesa, dependiendo de cómo uno decida leerla. He pasado décadas investigando la figura de Jesús desde un ángulo que la religión oficial no contempla y que la ciencia convencional tampoco sabe muy bien cómo clasificar. No soy teólogo, no soy sacerdote. Soy alguien que ha tenido acceso a testimonios, a textos y a experiencias que sugieren que la historia que nos contaron sobre ese hombre es, en el mejor de los casos, incompleta y, en el peor, deliberadamente truncada. Uno de los documentos más perturbadores que he tenido entre las manos es lo que algunos investigadores llaman el manuscrito del tiempo circular. No voy a darte una referencia bibliográfica exacta porque ese documento no existe en ninguna biblioteca pública. Existe en la memoria de quienes lo han leído y en ciertos archivos privados que sus propietarios protegen con una discreción que, por sí sola, ya dice mucho. Lo que ese texto sostiene con una lógica interna sorprendentemente coherente es que el tiempo no funciona de la manera en que creemos. Que no es una línea recta que va del pasado al futuro, sino algo más parecido a una espiral. Y que en esa espiral hay puntos de retorno, momentos en que ciertos eventos no se repiten exactamente, pero sí resuenan, como una nota musical que vuelve a sonar en una octava diferente, y uno de esos puntos de retorno, según ese texto, está relacionado con abril, con una primavera específica, con un regreso que no es metáfora. Antes de continuar, necesito que comprendas algo sobre la naturaleza de esta investigación. No estoy afirmando que Jesús de Nazaret vaya a aparecer físicamente en algún lugar del planeta este mes de abril. No es eso lo que los documentos dicen, al menos no de forma literal. Lo que dicen, lo que sugieren con una insistencia que va más allá de la coincidencia, es que hay ciclos. Ciclos históricos, ciclos cósmicos, ciclos de conciencia colectiva que se cierran y se abren en momentos específicos.
y que hay una figura, un arquetipo si prefieres llamarlo así, que aparece en esos momentos de cierre. No siempre de la misma forma, no siempre reconocible a primera vista, pero presente, influyente, capaz de alterar el curso de lo que parecía inevitable. ¿Es eso un regreso? ¿Es eso lo que las tradiciones más antiguas del mundo llamaban la segunda venida? No lo sé. Y esa honestidad, esa incapacidad de dar una respuesta definitiva es precisamente lo que me mantiene investigando. Porque el día que crea tenerlo todo claro, el día que me sienta seguro de haber comprendido el misterio por completo, ese día habré dejado de ser un investigador para convertirme en algo mucho más peligroso. Alguien que cree saber. Hubo una noche, hace ya bastantes años, en que recibí una llamada que no esperaba. Era tarde, pasaba de la medianoche. La voz al otro lado del teléfono era la de un hombre mayor, con acento centroeuropeo, que se identificó simplemente como alguien que había leído mis libros y que tenía algo que decirme. Le pregunté su nombre. Me dijo que eso no importaba. Lo que importaba, dijo, era lo que había visto. Y entonces comenzó a hablar. Era un físico retirado. Había trabajado durante décadas en proyectos que describió con una vaguedad estudiada, proyectos relacionados con lo que llamó la arquitectura del tiempo. Me dijo que en el transcurso de esos trabajos, él y su equipo habían llegado a conclusiones que no podían publicar, conclusiones que contradecían los modelos aceptados de la realidad física, conclusiones que en sus propias palabras hacían que la física cuántica pareciera un cuento de hadas comparada con lo que ellos habían encontrado. Le pregunté qué tipo de conclusiones. Hubo una pausa larga, demasiado larga, y luego dijo algo que no he podido olvidar desde entonces. Dijo que el universo tiene memoria, que los eventos de gran intensidad emocional y espiritual no desaparecen, que se quedan grabados en la estructura misma del espacio-tiempo y que hay momentos en que esas grabaciones se reproducen, no como fantasmas, no como alucinaciones, sino como realidades paralelas que se superponen brevemente con la nuestra. Antes de colgar, sin despedirse, dijo una última cosa. Dijo que abril era uno de esos momentos, que siempre lo había sido, y que esta vez la superposición sería más intensa que nunca. No sé si ese hombre era quien decía ser, no sé si lo que me contó era verdad, mentira o algo intermedio que no tiene nombre todavía. Lo que sí sé es que no fue la primera ni la última vez que escuché algo parecido. A lo largo de los años he recibido testimonios de personas muy distintas, con formaciones muy distintas, en contextos muy distintos, que convergían en una idea similar. La idea de que hay algo especial en esta época. Algo que va más allá de la política, más allá de la economía, más allá de las crisis que vemos en las noticias cada día. Algo que tiene que ver con una transformación más profunda. Una transformación que algunas tradiciones llevan siglos anunciando y que otras, las más antiguas, llevan milenios esperando. Y en el centro de esa transformación, como una constante que aparece una y otra vez en los textos más dispares, está esa figura. Ese hombre de Galilea que dijo cosas que nadie antes había dicho y que prometió cosas que nadie después ha podido ignorar del todo, incluso quienes dicen no creer en él, incluso quienes lo rechazan, incluso quienes lo han convertido en símbolo de todo lo que odian. Nadie es completamente indiferente a ese nombre. Y esa imposibilidad de indiferencia, esa perturbación universal que genera, es en sí misma uno de los datos más inquietantes de toda la investigación. Déjame hablarte de algo concreto, de algo que puedo documentar, al menos en parte. Cuando comencé a investigar en profundidad los textos apócrifos, los evangelios que la Iglesia decidió no incluir en el canon oficial, encontré patrones que me llamaron la atención de inmediato. No porque fueran raros en sí mismos, sino porque coincidían con patrones que había encontrado en fuentes completamente distintas, fuentes que no tenían ninguna relación aparente con el cristianismo, textos mesopotámicos, inscripciones mayas, tradiciones orales de pueblos del Pacífico. Todos ellos, con variaciones de lenguaje y de contexto, describían lo mismo, un ciclo, un gran ciclo de tiempo al final, del cual algo regresa. Algo que se fue, algo que prometió volver. Y todos ellos, sin excepción, asociaban ese regreso con un periodo de caos previo, un periodo de confusión, de conflicto, de pérdida de referencias. Un periodo en que lo que antes parecía sólido se vuelve líquido, en que las certezas se deshacen, en que el mundo parece haber perdido el norte. ¿Te suena familiar? ¿Te recuerda algo que estés viviendo ahora mismo, en este momento histórico? Porque a mí sí. Y esa resonancia entre lo que los textos describen y lo que estamos viviendo
es una de las razones por las que esta investigación ha adquirido en los últimos tiempos una urgencia que antes no tenía. Pero volvamos a Jesús, porque es imposible hablar del fin de la historia sin hablar de él. No porque sea el único protagonista de esta historia, sino porque es el más documentado, el más estudiado y paradójicamente el más malentendido. Durante años trabajé en lo que se convirtió en mi proyecto más conocido, una reconstrucción narrativa de su vida basada en fuentes que iban mucho más allá de los evangelios canónicos. Fuentes que incluían textos de la época, tradiciones orales recogidas por investigadores del siglo XIX y algo que no puedo clasificar de ninguna otra manera que como acceso a una memoria colectiva que trasciende. La documentación escrita, lo que encontré en ese proceso fue un hombre radicalmente diferente al que nos han presentado. No más pequeño, al contrario, mucho más grande, más complejo, más humano en algunos aspectos y más inexplicable en otros. Un hombre que sabía cosas que no debería haber sabido, que hacía preguntas cuyas respuestas no llegarían hasta siglos después, que hablaba de la naturaleza del universo con una precisión que, vista desde la física moderna, resulta desconcertante, y que dejó en los márgenes de la historia oficial una serie de indicaciones sobre lo que vendría después que ningún estudioso serio ha podido ignorar completamente, aunque muchos hayan preferido no hablar de ellas en voz alta. Una de esas indicaciones tiene que ver con el tiempo, con la forma en que Jesús entendía el tiempo, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, al menos para mí. En varios de los textos que he analizado, tanto canónicos como apócrifos, aparece una concepción del tiempo que no encaja con la visión lineal que heredamos de la tradición occidental. Jesús hablaba del tiempo como si fuera algo que se puede doblar, como si el pasado y el futuro no fueran territorios separados, sino capas superpuestas de una misma realidad. Hay una frase que aparece en distintas versiones, con distintas palabras, pero con el mismo significado esencial. Una frase que dice más o menos que lo que fue volverá a ser, no como repetición, sino como cumplimiento. Y esa distinción, esa diferencia entre repetición y cumplimiento es crucial, porque sugiere que el regreso del que hablan los textos no es un bucle, no es la historia repitiéndose de forma mecánica. Es algo más parecido a una promesa que se cumple, a una semilla que finalmente germina, a un círculo que se cierra no porque vuelva al punto de partida, sino porque alcanza el punto al que siempre se dirigió. Hay algo más que quiero contarte, algo que descubrí en el transcurso de mi investigación y que tardé mucho tiempo en decidir si debía compartir públicamente. Tiene que ver con una serie de testimonios que recogí a lo largo de varios años, testimonios de personas que habían tenido experiencias que no saben cómo describir, experiencias que algunos llamarían místicas, otros llamarían alucinaciones y otros, los más honestos, simplemente no sabrían cómo llamar. Lo que estas personas describían, con variaciones de detalle, pero con una coherencia de fondo sorprendente, era un encuentro con una presencia que no siempre tenía forma humana, pero que cuando la tenía, cuando se manifestaba de manera reconocible, adoptaba la de un hombre joven, de ojos claros y expresión serena, que no decía mucho, pero cuya presencia lo cambiaba todo. Uno de esos testimonios vino de un médico de urgencias en un hospital de Madrid, un hombre de ciencia, escéptico por formación y por temperamento, que una noche de guardia vivió algo que no pudo explicar con ninguna de las categorías que su formación le proporcionaba. Me dijo que en el momento más crítico de una reanimación que parecía perdida, en el instante en que iba a declarar la muerte del paciente, sintió una presencia en la sala. Una presencia que no era ninguno de sus compañeros, una presencia que no dijo nada, pero que, de alguna manera que no sabe cómo articular, le transmitió la certeza de que debía intentarlo una vez más. Lo intentó. El paciente sobrevivió. Y el médico, que hasta ese momento no había tenido ningún interés en la espiritualidad ni en nada parecido, pasó los siguientes años buscando una explicación que nunca encontró en la literatura científica, pero que, dijo, encontró parcialmente en algo que leyó sobre Jesús de Nazaret. No en la versión religiosa, en la versión humana, en la versión del hombre que estaba presente donde se necesitaba presencia. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver con abril? ¿Qué tiene que ver con el fin de la historia? Voy a intentar conectar los puntos, aunque debo advertirte que la conexión que voy a trazar no es una línea recta, es más bien una constelación, un conjunto de puntos que vistos por separado podrían no significar nada, pero vistos en conjunto, desde la distancia adecuada, forman una figura reconocible. Empecemos por lo que sabemos con certeza. Jesús de Nazaret fue crucificado en primavera,
en Pascua, en un mes que, según los cálculos más aceptados por los historiadores, corresponde a lo que hoy llamamos abril. Ese dato, por sí solo, no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo, al menos para mí, es lo que encontré cuando empecé a buscar patrones en torno a esa fecha a lo largo de la historia. Porque resulta que abril, el periodo de Pascua, el equinoccio de primavera y sus semanas adyacentes, aparece una y otra vez en la historia humana como un momento de inflexión. Un momento en que algo termina y algo comienza. Un momento en que las estructuras que parecían sólidas se quiebran y emergen realidades que nadie había anticipado. No voy a darte una lista de eventos históricos porque eso podría parecer una selección arbitraria. Lo que sí voy a decirte es que cuando empecé a trazar ese mapa, cuando empecé a marcar en la línea del tiempo los grandes momentos de ruptura y transformación, la concentración de eventos en torno a esa época del año resultó estadísticamente llamativa. Suficientemente llamativa como para que varios investigadores con quienes compartí el análisis me dijeran con distintos grados de incomodidad que preferían no pensar demasiado en ello. Pero lo más inquietante no fue eso. Lo más inquietante ocurrió cuando comencé a revisar los textos proféticos, no solo los bíblicos, los de todas las tradiciones. Los textos que hablan del final de un ciclo y del comienzo de otro. Los textos que describen lo que los griegos llamaban el eschatón, lo que los hindúes llaman el fin del Kali Yuga, lo que los mayas describieron en sus calendarios con una precisión astronómica que todavía nos asombra. Todos esos textos, sin excepción, describen un periodo previo al gran cambio que se parece sospechosamente al momento que estamos viviendo. Un periodo de desorientación colectiva, de pérdida de valores compartidos, de tecnología que avanza más rápido que la sabiduría, de comunicación instantánea y comprensión nula, de abundancia material y hambre espiritual. Te reconoces en esa descripción. Reconoces en ella el mundo en que vivimos, porque yo sí, y esa coincidencia entre la descripción profética y la realidad cotidiana es, para mí, uno de los datos más significativos de toda esta investigación. No porque pruebe nada, sino porque sugiere que quizá los que escribieron esos textos sabían algo que nosotros hemos olvidado, o que estaban describiendo una dinámica humana tan profunda, tan constante que se repite con independencia de la época y el contexto. Y esa dinámica, según todos los textos, tiene un punto de resolución. Un momento en que el ciclo se cierra, un momento en que lo que estaba prometido se cumple. Quiero hablarte ahora de algo que me resulta especialmente difícil de articular. Algo que tiene que ver con mi propia experiencia como investigador, con lo que he sentido, no solo lo que he pensado a lo largo de estos años de trabajo. Hay momentos en una investigación en que los datos dejan de ser simplemente datos, en que la acumulación de evidencias, de testimonios, de coincidencias y de patrones alcanza una masa crítica que produce algo que no es exactamente una conclusión intelectual, sino algo más parecido a una certeza visceral, una sensación de que estás tocando algo real, algo que existe con independencia de tus teorías y de tus interpretaciones. Algo que estaba ahí antes de que empezaras a buscarlo y que seguirá estando ahí cuando dejes de hacerlo. He tenido esa sensación varias veces en el transcurso de esta investigación, pero nunca con tanta intensidad como cuando empecé a estudiar en profundidad lo que los textos dicen sobre el regreso, sobre la promesa de regreso, porque lo que encontré no fue lo que esperaba encontrar. Esperaba encontrar mitología, esperaba encontrar proyecciones psicológicas, colectivas, deseos de salvación articulados en forma de narrativa religiosa, y encontré algo de eso, sí, pero también encontré algo más, algo que no sé cómo clasificar, algo que se resiste a ser reducido a ninguna categoría conocida. Y ese algo, esa resistencia a la clasificación, es precisamente lo que me hace pensar que quizá estamos ante algo genuinamente misterioso, genuinamente inexplicable, genuinamente real en un sentido que todavía no tenemos las herramientas conceptuales para comprender del todo. Hay un texto que quiero mencionarte, un texto que no es bíblico ni apócrifo en el sentido estricto. Es un documento que fue descubierto a mediados del siglo XX en circunstancias que sus descubridores nunca explicaron completamente. Un documento que circuló durante años en copias manuscritas entre ciertos círculos de investigadores y que eventualmente llegó a mis manos a través de una cadena de personas cuya identidad no voy a revelar, no por misterio artificioso, sino porque así me lo pidieron y porque respeto ese tipo de acuerdos. Lo que ese texto describe es una conversación
una conversación entre Jesús y uno de sus discípulos en los días posteriores a la resurrección, en la que Jesús habla con una claridad inusual sobre lo que vendría después. No en términos vagos y simbólicos, como suelen ser los textos proféticos, sino con una precisión que resulta perturbadora. Habla de un tiempo en que los hombres tendrían acceso a toda la información del mundo y sin embargo no sabrían nada. Habla de un tiempo en que las distancias físicas desaparecerían, pero las distancias entre las personas crecerían hasta hacerse insalvables. Habla de un tiempo en que la imagen reemplazaría a la experiencia, en que la velocidad reemplazaría a la profundidad, en que el ruido reemplazaría el silencio, y dice que en ese tiempo, en ese preciso tiempo, Él volvería, no para salvar a los que no quieren ser salvados, no para imponer nada a nadie, sino para estar presente, para ser reconocible para quienes tuvieran ojos para ver, para ofrecer, una vez más, lo que siempre ofreció, la posibilidad de algo diferente. ¿Crees que ese texto es auténtico? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que la descripción que contiene se ajusta a nuestra época con una precisión que hace difícil descartarlo como mera invención. Y lo que también sé es que no es el único texto que describe algo similar. Hay una convergencia entre fuentes muy diversas, muy separadas en el tiempo y en el espacio, que apunta en la misma dirección. Y esa convergencia es, para mí, más significativa que cualquier texto individual, porque los textos individuales pueden ser falsificados, pueden ser mal interpretados, pueden ser proyecciones de los deseos de quienes los escribieron. Pero la convergencia de múltiples fuentes independientes, la aparición del mismo patrón en culturas que no tuvieron contacto entre sí, eso es algo diferente. Eso es algo que merece atención. Eso es algo que, al menos, merece la pregunta. Permíteme ahora hablar de algo que pocas veces se menciona en este tipo de investigaciones. Algo que tiene que ver no con los textos ni con los testimonios, sino con la naturaleza del tiempo mismo. Con lo que la física moderna, en sus vertientes más especulativas, pero también más rigurosas, nos dice sobre la realidad del tiempo. Porque resulta que la visión del tiempo que emerge de la física cuántica, de la relatividad general y de ciertas teorías cosmológicas de vanguardia, se parece mucho más a lo que los textos místicos han descrito durante milenios que a lo que el sentido común nos dice. La física nos dice que el tiempo no fluye de manera uniforme, que puede dilatarse y contraerse, que el pasado, el presente y el futuro podrían coexistir de alguna manera en una estructura que los físicos llaman bloque de universo, que la causalidad, esa idea de que las causas preceden siempre a los efectos, podría ser una ilusión local, válida en nuestra escala de experiencia, pero no necesariamente fundamental. Y si eso es así, si el tiempo es algo más complejo y más extraño de lo que nuestra experiencia cotidiana sugiere, entonces la idea de un regreso adquiere un significado diferente. No es la idea de alguien que se fue y que vuelve viajando a través del tiempo como si fuera una línea recta. Es algo más parecido a la idea de una presencia que nunca se fue del todo, que está de alguna manera que no comprendemos simultáneamente en el pasado y en el presente, que el regreso no es un viaje sino un reconocimiento, una toma de conciencia de algo que siempre estuvo ahí. Esta idea, la idea de un regreso como reconocimiento más que como viaje, me parece una de las más profundas y de las más perturbadoras que he encontrado en toda mi investigación. Perturbadora porque cambia completamente la pregunta, ya no es cuándo volverá, la pregunta es cuándo seremos capaces de verlo. ¿Cuándo tendremos la apertura, la quietud interior, la disposición necesaria para reconocer lo que quizá ha estado presente todo el tiempo y nosotros no hemos podido ver porque estábamos demasiado ocupados mirando en otra dirección? Y esa pregunta, esa inversión de la perspectiva tiene implicaciones enormes, porque sugiere que el regreso no depende de él, depende de nosotros, depende de nuestra capacidad de ver, de nuestra voluntad de abrir los ojos a una dimensión de la realidad que hemos aprendido a ignorar. ¿Y qué pasa con abril? ¿Qué pasa con esa fecha específica que aparece una y otra vez en los textos? Quizá lo que los textos están diciendo no es que él aparecerá en abril, como si fuera una cita en el calendario. Quizá lo que están diciendo es que abril, ese momento de transición entre el invierno y la primavera, ese momento en que la naturaleza misma practica el arte del regreso, es el momento en que nosotros somos más permeables, más receptivos, más capaces de ver lo que siempre estuvo ahí. Y si eso es así, si la fecha no es una cita, sino una oportunidad, entonces la pregunta que debemos hacernos
No es si Él vendrá, sino si nosotros estaremos listos para verlo cuando llegue. Quiero contarte ahora algo sobre los últimos meses de mi investigación, algo que me ha llevado a lugares, tanto físicos como mentales, que no esperaba visitar. En el transcurso de la preparación de lo que estás escuchando ahora, tuve acceso a una serie de testimonios nuevos, testimonios de personas que habían tenido experiencias en los últimos años que no saben cómo describir. No todas son experiencias místicas en el sentido clásico, algunas son simplemente momentos de claridad inusual, momentos en que algo encajó de una manera que no había encajado antes. Momentos en que una pregunta que llevaban años haciéndose encontró de pronto una respuesta no intelectual sino vivida. Una mujer en Argentina me escribió para contarme que durante una meditación había tenido la certeza, no la sensación sino la certeza de que algo estaba cambiando, que el mundo que conocemos está en el último tramo de algo y en el primer tramo de otra cosa, que la transición ya empezó, que no es algo que va a ocurrir, sino algo que está ocurriendo. Un hombre en México me dijo que había tenido un sueño recurrente durante meses. Un sueño en que veía una ciudad vacía, silenciosa, y en el centro de esa ciudad una figura de pie que no hacía nada, que simplemente estaba ahí, irradiando algo que en el sueño él describía como la sensación de que todo iba a estar bien. No como una promesa vacía, como una certeza, como algo que ya era verdad, aunque todavía no lo pareciera. Un sacerdote que prefirió no identificarse me llamó hace unos meses para decirme que en su comunidad varias personas habían tenido experiencias similares en el mismo periodo de tiempo. Experiencias que él, como hombre de fe, interpretaba de una manera, pero que reconocía que también podían interpretarse de otras maneras, y que lo que le llamaba la atención no era la interpretación, sino la convergencia. El hecho de que personas que no se conocían entre sí en lugares distintos hubieran tenido experiencias similares en el mismo periodo. Eso, me dijo, no lo había visto antes en sus muchos años de ministerio. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está ocurriendo? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que algo está ocurriendo, algo en la conciencia colectiva, algo en la manera en que las personas se relacionan con preguntas que antes ignoraban o que antes respondían con respuestas heredadas sin cuestionarlas, algo que tiene que ver con una búsqueda que es al mismo tiempo personal y colectiva, una búsqueda de sentido en un mundo que parece haberlo perdido. Y en el centro de esa búsqueda, como siempre, como inevitablemente, aparece esa figura. Ese hombre que dijo que el reino de los cielos no está aquí ni está allí, sino dentro de vosotros, que dijo que la verdad os hará libres, que dijo que amad los unos a los otros. Frases que suenan simples hasta que te das cuenta de que nadie en 2000 años ha sido capaz de vivirlas completamente. Frases que suenan a utopía hasta que te preguntas si quizá el problema no son las frases, sino nuestra capacidad de comprenderlas. Frases que podrían cambiar el mundo si alguien las tomara en serio. Y quizá esa toma de conciencia colectiva de que hay algo en esas palabras que todavía no hemos comprendido del todo. Quizá eso sea el regreso. Quizá el regreso no sea un evento externo, sino un despertar interno. Quizá la segunda venida no sea Él bajando de las nubes, sino nosotros subiendo en conciencia hasta el nivel en que podamos finalmente entender lo que siempre quiso decir. Pero no quiero que pienses que todo esto es metáfora. No quiero que pienses que estoy reduciendo el misterio a una bonita idea sobre el crecimiento espiritual, porque hay datos, hay hechos concretos, hay anomalías documentadas que no encajan en ningún modelo conocido y que sugieren que la realidad tiene capas que nuestra ciencia todavía no ha aprendido a explorar. Hay experimentos en física cuántica que muestran que la conciencia del observador afecta al resultado del experimento. Hay investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte que documentan con rigor científico la persistencia de la conciencia más allá del cese de la actividad cerebral. Hay estudios sobre la percepción extrasensorial que, aunque siguen siendo controvertidos, han producido resultados que estadísticamente no pueden atribuirse al azar. Hay anomalías arqueológicas que sugieren la existencia de civilizaciones avanzadas en épocas en que, según el modelo histórico aceptado, no debería haber habido nada más que cazadores y recolectores. Hay textos antiguos que describen tecnologías que no deberían haber existido. Hay testimonios de encuentros con entidades que no encajan en ninguna categoría conocida. Todo eso está ahí. Todo eso está documentado, aunque disperso, aunque ignorado por las instituciones que deberían investigarlo, aunque marginado por una cultura académica que tiene miedo de lo que podría encontrar si mirara en esa dirección. Y todo eso, ese conjunto de anomalías, de misterios,
de preguntas sin respuesta, apunta en una dirección que es difícil ignorar. La dirección de una realidad mucho más compleja, mucho más extraña de lo que nos han enseñado a creer. Hace unos años tuve la oportunidad de hablar con un astrónomo que había trabajado durante décadas en uno de los grandes observatorios europeos. Un hombre de ciencia impecable, con una carrera académica irreprochable, que en los últimos años de su vida había empezado a hacerse preguntas que su formación no le había preparado para responder. Me dijo que lo que más le había impresionado en su carrera no era la enormidad del universo, aunque eso también le impresionaba, era el orden, la precisión con que todo encajaba, las constantes físicas que, si tuvieran valores ligeramente diferentes, harían imposible la existencia de cualquier forma de vida, la finura con que el universo parece haber sido calibrado para que algo como nosotros pudiera existir. Me dijo que cuando uno pasa años mirando el cielo, cuando uno comprende la escala de lo que está mirando, la idea de que todo eso sea el resultado de un accidente se vuelve cada vez más difícil de sostener. No porque haya pruebas de lo contrario, sino porque la complejidad, la elegancia y la precisión de lo que observamos sugieren algo que la ciencia no sabe cómo nombrar, pero que la religión lleva milenios llamando por su nombre. Y luego, casi como si se avergonzara de lo que iba a decir, añadió algo más. Dijo que en su trabajo había encontrado en varias ocasiones anomalías que no sabía cómo explicar, señales que no deberían estar ahí, patrones en los datos que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido, anomalías que sus colegas preferían ignorar porque no sabían qué hacer con ellas, anomalías que él había archivado en silencio, sin publicar, sin compartir, porque sabía que si lo hacía su carrera sufriría las consecuencias, y que ahora, al final de su vida, se preguntaba si no había cometido un error, si no debería haber hablado antes, si esas anomalías, esas señales inexplicables en los datos del universo no eran precisamente lo más importante que había encontrado en toda su carrera. No voy a decirte que eran esas anomalías. Él no me lo dijo con detalle y yo no insistí. Hay un tipo de silencio que merece ser respetado. Pero lo que sí te digo es que esa conversación me quedó grabada. Me quedó grabada porque ese hombre, ese científico riguroso y escéptico, estaba diciéndome con sus propias palabras algo que yo había intuido durante años a través de una ruta completamente diferente. Estaba diciéndome que el universo tiene secretos, que hay cosas ahí fuera o quizá aquí dentro que no encajan en ningún modelo conocido, que la realidad es más grande, más extraña y más misteriosa de lo que cualquier sistema de pensamiento científico o religioso ha sido capaz de contener. Y que quizá, solo quizá, lo que los textos antiguos describían como lo divino, como lo sagrado, como la presencia de algo que trasciende la comprensión humana. No era una proyección psicológica ni una metáfora poética, sino un intento honesto de describir algo que es genuinamente real. Algo que no sabemos cómo medir ni cómo clasificar, pero que cuando lo encontramos, cuando lo tocamos, aunque sea de manera fugaz, lo reconocemos de inmediato. Lo reconocemos porque algo en nosotros lo recuerda. Y aquí llegamos al corazón de todo, al corazón de esta investigación y al corazón de la pregunta que nos hemos estado haciendo desde el principio. ¿Qué significa el regreso de Jesús? ¿Qué significa el fin de la historia? ¿Qué significa ese abril que aparece una y otra vez en los textos como un momento de inflexión, de cumplimiento, de resolución? Creo que significa muchas cosas a la vez. Creo que el error que cometemos con frecuencia es buscar una sola respuesta cuando la pregunta admite múltiples niveles de respuestas simultáneos. A nivel histórico, el regreso de Jesús es una promesa inscrita en el núcleo del mensaje cristiano. Una promesa que ha alimentado la esperanza de millones de personas durante 2000 años. Una promesa que ha sido interpretada de maneras muy distintas desde lo más literal hasta lo más simbólico, pero que en todas sus interpretaciones apunta a lo mismo, a que la historia tiene un sentido, a que el sufrimiento no es la última palabra, a que hay algo más allá del horizonte visible de nuestra experiencia cotidiana. A nivel psicológico, el regreso de Jesús es la proyección de algo que todos llevamos dentro. La esperanza de que alguien, algo, alguna fuerza más grande que nosotros mismos venga a poner orden en el caos, a darnos lo que no hemos sido capaces de darnos a nosotros mismos, a rescatarnos de nuestra propia confusión. A nivel espiritual, el regreso de Jesús es algo diferente. Es la promesa de una transformación de la conciencia, una transformación que ocurre cuando finalmente comprendemos lo que Él intentó enseñar, cuando dejamos de escuchar sus palabras con los oídos y empezamos a escucharlas con algo más profundo,
con esa parte de nosotros que no tiene nombre pero que reconoce la verdad cuando la encuentra. Y a nivel cósmico, a nivel de lo que la física y la mística coinciden en llamar la naturaleza profunda de la realidad, el regreso de Jesús, podría ser algo que todavía no tenemos el lenguaje para describir. Algo que tiene que ver con la naturaleza del tiempo, con la estructura de la conciencia, con la posibilidad de que lo que llamamos muerte no sea el final, sino una transición. Con la posibilidad de que haya dimensiones de la existencia que nuestra experiencia ordinaria no alcanza, pero que en ciertos momentos, en ciertos estados de conciencia, en ciertos lugares donde la vela entre lo visible y lo invisible se hace más delgada, podemos vislumbrar. ¿Cuál de estas respuestas es la correcta? No lo sé, y desconfío de quienes dicen saberlo. Lo que sí sé es que todas ellas apuntan a algo real. Todas ellas son intentos honestos de articular una experiencia que desborda cualquier articulación. Todos ellos son mapas de un territorio que ningún mapa puede contener completamente. Y quizá eso sea lo más honesto que puedo decir después de 40 años de investigación. Que el misterio sigue siendo un misterio. Que la pregunta sigue siendo una pregunta. Que la figura de Jesús de Nazaret sigue siendo, 2000 años después, uno de los enigmas más profundos y más perturbadores de la historia humana. No porque no sepamos nada sobre él, sino porque lo que sabemos es suficiente para hacernos preguntas que nos obligan a mirar más allá de lo que creemos saber. Preguntas que nos obligan a sentarnos con la incomodidad de no saber. Y esa incomodidad, esa capacidad de permanecer con la pregunta sin precipitarse hacia una respuesta es quizá la forma más honesta de honrar el misterio. Quiero hablarte ahora de algo que ocurrió durante la preparación de este material. Algo que no estaba planeado y que, sin embargo, parece haber llegado en el momento exacto en que lo necesitaba. Estaba revisando una serie de notas antiguas, apuntes de entrevistas realizadas hace más de 20 años, cuando encontré algo que había olvidado completamente. Una nota al margen escrita con mi propia letra que decía simplemente preguntar por la convergencia de abril. No recuerdo haberla escrito. No recuerdo a qué entrevista correspondía ni qué me llevó a escribirla. Pero ahí estaba, en un cuaderno que no había abierto en 2 décadas, y lo que me perturbó no fue encontrarla. Fue que esa nota, escrita hace más de 20 años, describía exactamente lo que estoy investigando ahora. Como si algo en mí, hace 20 años, ya sabía hacia dónde se dirigía todo esto. Como si la investigación tuviera su propia lógica interna, su propio ritmo, su propio destino. Y esa sensación, la sensación de que no somos nosotros quienes elegimos las investigaciones, sino que las investigaciones nos eligen a nosotros, es una de las más extrañas y de las más reveladoras que he tenido en toda mi carrera. Porque sugiere que hay algo más en juego, que hay algo que quiere ser conocido, que hay una inteligencia o una dinámica o una fuerza que trabaja a través de nosotros para revelar lo que de otra manera permanecería oculto. Y si eso es así, si hay algo que quiere ser conocido, entonces la pregunta ya no es solo qué es lo que estamos descubriendo. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento específico de la historia? ¿Por qué esta convergencia de testimonios, de textos, de anomalías y de experiencias se está produciendo precisamente ahora? Y la respuesta que esa pregunta sugiere, la respuesta que emerge de todo lo que he investigado, es que quizá estamos en un momento umbral, un momento en que algo está a punto de cambiar. Un momento en que el ciclo que llevaba milenios desenvolviéndose está llegando a su punto de inflexión. Un momento en que lo que fue prometido está a punto de cumplirse. No necesariamente de la manera en que lo esperamos, no necesariamente de la manera en que lo hemos imaginado, pero de alguna manera que cuando ocurra reconoceremos porque algo en nosotros lo estaba esperando. Aunque no supiéramos que lo estaba esperando. ¿Has tenido alguna vez esa sensación? ¿La sensación de estar en el umbral de algo? ¿La sensación de que el mundo que conoces está a punto de cambiar de una manera que no puedes describir, pero que sientes con una claridad que va más allá de las palabras? Si la has tenido, me gustaría que lo compartieras. No porque yo tenga las respuestas, sino porque creo que esas experiencias, esos momentos de claridad inexplicable, esos instantes en que la vela entre lo ordinario y lo extraordinario se hace más delgada, son datos. Son parte de la investigación. Son piezas del rompecabezas que ninguno de nosotros puede completar solo. Y quizá si suficientes personas comparten lo que han vivido, lo que han sentido,
lo que no se han atrevido a contar porque sabían que nadie les creería, quizá entonces el cuadro completo empiece a hacerse visible. Quizá entonces podamos ver la figura que se forma cuando todos los puntos están conectados. Puedes dejarlo en los comentarios, quizá no seas el único que ha vivido algo que no sabe cómo explicar. Quizá no seas el único que ha sentido esa presencia, esa certeza inexplicable, ese reconocimiento de algo que no debería ser reconocible. Déjame cerrar con algo que lleva tiempo rondándome. Una reflexión que no es exactamente una conclusión, porque como ya he dicho, las conclusiones en este tipo de investigación son siempre provisionales. Son siempre el punto de partida de la siguiente pregunta, no el punto de llegada de la búsqueda. Lo que quiero decirte es esto. Hemos pasado toda esta conversación hablando del regreso de Jesús, de la posibilidad de que algo que fue prometido hace 2000 años esté a punto de cumplirse, de que abril, ese mes de primavera, ese tiempo de resurrección en la naturaleza, pueda ser el momento en que algo cambie de manera fundamental. Y todo eso es real, todo eso forma parte de la investigación. Pero hay algo que quizá sea más importante que todo eso, algo que los textos en sus momentos más lúcidos siempre han sabido, algo que Jesús mismo, según los relatos más fiables, intentó transmitir una y otra vez. Y es esto, que el mayor misterio no es cuándo volverá, ni cómo volverá, ni dónde aparecerá. El mayor misterio es lo que somos realmente, debajo de los nombres y de los roles y de las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, debajo del miedo y del deseo y de la confusión, debajo de todo eso. Lo que somos cuando el ruido se detiene y el silencio habla. Porque si hay algo que he aprendido en 40 años de investigar lo inexplicable, es que el mayor misterio del universo no es el universo. Es la conciencia que lo observa, es esa capacidad que tenemos de preguntarnos qué somos y por qué estamos aquí. Esa capacidad de asombrarnos, de buscar, de no conformarnos con las respuestas fáciles. Esa capacidad es en sí misma el misterio más profundo de todos y quizá, solo quizá, esa capacidad sea la huella de algo que nos fue dado. De algo que fue puesto en nosotros por una presencia que no sabemos cómo nombrar, pero que cuando la encontramos reconocemos de inmediato, como si lo hubiéramos conocido siempre, como si fuera en algún sentido que no comprendemos del todo lo más propio que tenemos. Así que sí, quizá Jesús regrese este abril, quizá ya esté aquí, en una forma que no hemos aprendido a reconocer todavía. Quizá el regreso no sea un evento futuro, sino un proceso presente. Un proceso que ocurre cada vez que alguien elige la compasión sobre el miedo, cada vez que alguien mira a otro ser humano y ve en él algo sagrado. Cada vez que alguien se sienta en silencio y escucha lo que hay más allá del ruido. Cada vez que alguien decide, contra toda evidencia aparente, que el amor es más real que el odio, que la esperanza es más verdadera que la desesperación, que hay algo en este universo que vale la pena, que hay algo en nosotros que merece ser conocido. Quizá eso sea el regreso, quizá eso sea el fin de la historia. No el fin como catástrofe, sino el fin como cumplimiento. Como la llegada a un destino que siempre estuvo ahí, esperando que nosotros fuéramos suficientemente valientes para seguir caminando hacia él. No lo sé con certeza, nunca lo sabré con certeza, y esa incertidumbre, esa apertura, esa disposición a permanecer con la pregunta sin aferrarme a ninguna respuesta definitiva es quizá lo más honesto que puedo ofrecerte. Junto con esto la investigación continúa, el misterio sigue siendo un misterio, y eso en sí mismo es una de las cosas más hermosas que conozco, porque significa que todavía hay algo que descubrir, todavía hay algo que buscar, todavía hay algo que esperar. Y mientras haya algo que esperar, mientras haya una pregunta que no tiene respuesta fácil, mientras haya un misterio que nos llama desde más allá del horizonte de lo conocido, seguiremos siendo lo que somos, buscadores. Viajeros en un universo que es mucho más grande, mucho más extraño y mucho más maravilloso de lo que cualquier respuesta puede contener. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por quedarte. Gracias por no tener miedo de las preguntas, porque las preguntas al final son lo único que de verdad nos hace libres.